Un saludo, bienvenidos. En este video te contaremos de manera resumida la historia de la filosofía. Te brindaremos una imagen completa, desde el nacimiento de la filosofía pasando por sus periodos y protagonistas hasta los días actuales. Recordemos que la filosofía es una actividad humana que se encarga de pensar y reflexionar racionalmente la totalidad de lo real. Por lo que, antes de la filosofía, la explicación de la realidad o naturaleza era la mitología, amparado en un pensamiento mítico mágico que, para explicar los procesos naturales y las acciones humanas, se recurría a imaginar la conducta divina de los dioses. Y la antigua Grecia no era la excepción. Sin embargo, allí en Grecia fue donde sucedió ese paso singular que dio origen a lo que se conoce como filosofía, y fue el paso de la mitología a la racionalidad, el conocido paso llamado del mito al logos. Y este paso de un pensamiento mitológico de explicar las cosas con divinidades, a un pensamiento de buscar el porqué de las cosas, sucedió gracias a una persona llamada Tales en Mileto. Tales de Mileto fue el primer filósofo, ya que fue el primero en buscar el principio natural desde el cual la realidad funcionaba como lo hacía. Por ello, a este periodo inicial del pensamiento racional se conoce como la búsqueda por el principio de la naturaleza. El arjé en griego. Para Tales, este principio primero era el agua. Después, vinieron otros pensadores que plantearon otros principios naturales de la realidad, como el fuego o los números. A estos primeros pensadores o sabios que se preocupaban por encontrar la causa natural de las cosas, se los conoció como los naturalistas o los físicos, los physikois en griego. También, históricamente se los conoce como los filósofos presocráticos, ya que, como veremos, la figura de Sócrates representará un antes y un después de la historia de la filosofía, sobre todo en la filosofía griega. Sócrates, pues, representó el paso del pensamiento naturalista al pensamiento humanista, ya que Sócrates vino a proponer que el pensamiento filosófico debería centrarse no en buscar el arjé de la naturaleza, sino en la verdad de la vida humana, poniendo especial atención en temas como la verdad misma, el bien, la justicia, la belleza, la política, el conocimiento. Pero una reflexión sobre estos temas con una gran impronta científica, por así decirlo, ya que le interesaba a Sócrates saber qué eran estos temas en sí, en su ser esencial y absoluto. Esto, en parte a la influencia de dos filósofos importantes como lo fueron Parménides y Heráclito. En este periodo socrático podemos ubicar a dos grandes figuras del pensamiento, como lo fueron Platón y Aristóteles. Ellos dos redefinieron la filosofía hasta en ese momento desarrollada en Grecia. Platón, siendo discípulo de Sócrates, recogió su empresa filosófica y fue el primero en plantear un sistema filosófico completo y estructurado sobre una explicación racional del todo, basado en la creencia de que existe una esencia, un ser verdadero y absoluto en todas las cosas. Plantó una división metafísica de la realidad, es decir, el mundo de las ideas, el plano de las esencias y el plano material, el mundo de las apariencias y la multiplicidad. Desde ese marco, planteó una división antropológica del ser humano, pues si el mundo está dividido entre el plano de las esencias ideales y las apariencias materiales, el ser humano está dividido entre el alma y el cuerpo. El alma se corresponde y conoce las ideas por medio del intelecto, mientras que el cuerpo se corresponde con las apariencias que las percibe por medio de los sentidos sensoriales. Desde allí se ve una predilección epistémica, el rechazo al cuerpo y al mundo físico, y una preferencia por el alma y el conocimiento abstracto. Pero llegado Aristóteles, discípulo de Platón, se opuso a su maestro, no estando de acuerdo con una división de la realidad, lo que se conocería como el dualismo de Platón, sino más bien, alegaba Aristóteles, ver la realidad como una sola sustancia, donde lo natural, lo físico y corporal son temas centrales de la filosofía. De ahí que Aristóteles, a diferencia de la predilección de Platón por el conocimiento abstracto, se fijara por el conocimiento material y empírico, siendo pionero en saberes futuros como la física, la biología y zoología.
Esta oposición de posturas fueron concretadas por las dos escuelas que estos dos filósofos fundaron, como la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. A partir de allí fue común la fundación de otras escuelas filosóficas. Y con ello inicia el tercer periodo de la filosofía clásica, como lo es el periodo postsocrático, en donde el problema central refería en torno a la ética o a la buena vida humana, el buen comportamiento y la búsqueda de la felicidad. Allí se hicieron conocidas escuelas como la estoica, la escéptica, la cínica y la hedonista, las cuales terminarían la hegemonía intelectual griega y fueron influyentes y estuvieron muy presentes en el periodo romano, mimetizándose con el pensamiento latino. Y con ello termina la primera gran etapa de la historia de la filosofía occidental, la filosofía clásica y griega, iniciando otro periodo muy particular que es la filosofía medieval de corte cristiana, en donde sus principales autores serían sacerdotes cristianos, los cuales usarían la racionalidad y el pensamiento griego de pensadores como Platón y Aristóteles para justificar su fe, la creencia en Dios y fundamentar su doctrina. Así conocemos figuras o patriarcas de la Iglesia como San Agustín de Hipona, quien fundamentó la doctrina cristiana en el neoplatonismo de Plotino, perpetuando el dualismo metafísico que en su tiempo propuso el mismo Platón. Llegando a figuras como Guillermo de Ockham en las Islas Británicas, desarrollando la discusión sobre los universales y la innecesariedad de multiplicar los entes como antes lo había criticado Aristóteles. Llegando a la figura de Santo Tomás de Aquino, haciendo uso de la fusión entre Platón y Aristóteles para demostrar filosóficamente la existencia de Dios, sin olvidar los aportes de San Anselmo y los árabes como Avicena y Averroes, que pudieron diseminar la filosofía clásica en la Europa románica. Pero la filosofía cristiana, medieval o mejor conocida como escolástica, entró en crisis por un punto de inflexión gracias a los estudios astronómicos de Copérnico, pues su teoría sobre el movimiento de los astros planteaba un heliocentrismo contra el geocentrismo tradicional, a saber, la Tierra gira alrededor del Sol y no viceversa como lo afirmaba la autoridad eclesiástica, según la Biblia. Un planteamiento que luego fue confirmado con evidencia empírica por Galileo Galilei, al intentar demostrar la teoría copernicana. Ello trajo una crisis de conocimiento, una crisis de fe y de las ciencias del momento, pues había evidencia que contrariaba el modo tradicional de ver las cosas. Y además, un nuevo pensamiento resurgía al dejar atrás la tradición medieval y ser influenciado por el renacimiento cultural del humanismo. Y ante esta incertidumbre epistémica de la etapa renacentista, que parten de la confrontación entre lo tradicional y lo nuevo, toma protagonismo filosófico el pensador francés René Descartes. Descartes abandona la filosofía tradicional para buscar una claridad y certeza epistemológica en el saber. Por así decirlo, pretendió fundamentar la ciencia. La misión de Descartes fue encontrar una cosa, al menos una, de la que no fuera posible dudar. Una certeza absoluta. Para encontrar esa certeza, Descartes dudó de todo, del mundo, de su propio cuerpo, de las matemáticas. Pero de lo que no podía dudar es que dudaba, es decir, que pensaba. Y para pensar, él mismo tenía que existir. De ahí la célebre frase de Descartes: pienso. Por lo tanto, existo. Pero esta certeza debía estar sustentada en dos fundamentos. El primero debía demostrar la inmortalidad del alma para proponer que el yo no es corporal y por ende relativo a la percepción. Y el segundo, que el pensamiento puede llegar a la verdad porque existe un Dios que es bueno y todo lo puede. Por lo que se debe demostrar la existencia de Dios. Con Descartes se inicia una nueva filosofía, la filosofía moderna, la cual le da centralidad a la subjetividad, a la racionalidad y la preocupación epistemológica por el conocimiento. Así, los nuevos filósofos seguirían la senda de Descartes, a saber, explicar el origen del conocimiento en la subjetividad racional, porque ésta está fundamentada en un ser superior. Los filósofos que siguieron esta propuesta de Descartes se conocerían como los filósofos racionalistas,
porque fundaban la verdad en la razón con una afinidad con las matemáticas, los cuales fueron Baruch Spinoza, Leibniz y Malebranche. Pero a la vez, al mismo tiempo de este nuevo pensar filosófico en Europa, en las Islas Británicas nació una nueva filosofía contraria a la cartesiana. Sin dejar de ser racional, esta filosofía británica postulaba el origen del conocimiento no en la razón o en ideas innatas dadas por un ser superior, sino en la experiencia sensible. De ahí que se los conociera como los empiristas, porque fundamentaba el conocimiento certero en la evidencia empírica y no en dogmas metafísicos racionalistas. Sus mayores representantes fueron Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, George Berkeley. Esta discusión epistemológica entre filósofos, racionalistas y empiristas se extendió por siglos sin ninguna solución ni salida, hasta la llegada de Immanuel Kant, un filósofo alemán que superaría este debate. Kant propuso superar el dogmatismo metafísico de los racionalistas que no producían conocimiento ni consenso concreto sobre las cosas reales, y por otra parte, superar el escepticismo al que llegaba el empirismo extremo cuando dudaban de cosas que no pudieran percibir sensiblemente, como es el caso de la causalidad. Kant, por tanto, se propuso fundamentar la ciencia, al menos una ciencia humana, lo que el ser humano puede conocer a partir de su estructura cognoscitiva. Kant intentó, pues, primero conocer qué es lo que el ser humano puede conocer, para luego señalar aquello que humanamente se puede conocer. A esto se le llamó el giro copernicano de Kant. Este filósofo alemán realizó una síntesis entre racionalismo y empirismo al decir que el ser humano es una mezcla de intuición sensible y razón conceptual, y lo que puede conocer es aquello que puede intuir sensiblemente y luego estructurar conceptualmente. El ser humano para percibir necesita unos a priori como lo son el tiempo y el espacio, y unas categorías conceptuales. Con ello el ser humano conoce las cosas, los fenómenos, pero como el ser humano pone algo de sí al objeto, nunca puede conocer la cosa en sí, el noumeno. Kant pues propone que la filosofía debe analizar las condiciones de posibilidad del conocimiento, más que producir conocimiento mismo. Es lo que se conoció como filosofía crítica o filosofía trascendental o idealismo alemán. La influencia de Kant fue enorme en la Ilustración europea, sobre todo en Alemania, de modo que después otros pensadores llevarían el idealismo a sus extremos. Tales pensadores post-kantianos fueron Fichte, Schelling y Hegel, el cual fue el culmen de la filosofía especulativa al afirmar que el espíritu absoluto humano llegaba a su persona cuando la historia humana llegaba a la cúspide de su conciencia histórica. Después de Hegel, en el siglo XIX vino un periodo de transición, de controversia y de paso, desde la filosofía moderna hasta la filosofía contemporánea. Y fue el periodo de filósofos particulares antitradición y antimodernidad, como lo fueron Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, y prepararon el terreno para la nueva filosofía del siglo XX, la cual renegaría de la filosofía metafísica y cartesiana. Así, se crearon dos movimientos filosóficos que aún hoy son las tendencias filosóficas predominantes, como lo son la filosofía analítica de predominio anglosajón y la filosofía continental de predominio europea. La filosofía analítica se caracteriza por dar centralidad al análisis lógico del lenguaje y de los conceptos. Por ello es muy afín a tendencias positivistas y naturalistas, cercana a la ciencia empírica. De este movimiento surgieron disciplinas filosóficas muy consolidadas hoy en día, como la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, o la filosofía de la ciencia. Y entre esa forma de pensar se encuentran grandes filósofos como Russell, Wittgenstein, Quine, Dennett o Searle. Y por su lado, la filosofía continental se caracteriza por pensar la experiencia subjetiva humana, su condición existencial y su acción política,
surgiendo escuelas como la fenomenología, la hermenéutica, el existencialismo y la estética. Habiendo filósofos tan representativos en sus filas como Husserl, Heidegger, Sartre, Hannah Arendt o Foucault. Y así llegamos a la filosofía de hoy en día, del siglo XXI, donde no hay corrientes tan definidas, pero que la filosofía se enfrenta a los retos de un mundo con grandes problemas éticos y ambientales, políticos y sociales, y posibilidades tecnológicas que invitan a pensar la concepción humana misma. Y así llegamos al final de este video. Espero que comentes si te parece bien este recuento histórico o si faltó algún elemento a considerar. Un saludo y hasta pronto.